Cordial saludo, con mucho gusto le habla Luis Camilo Martínez Pico, soy estudiante de Ingeniería Informática y actualmente cursando sexto semestre y viendo estadística descriptiva. Vamos a ver un ejemplo de una actividad número 1 del desarrollo del curso. Entonces aquí tenemos el enunciado de la actividad. El modelo de trabajo es un sector avícola en Estados Unidos. Más o menos da la descripción de cuántos días un pollo tiene que durar en el criadero y cuáles son los recursos que da la empresa y cuáles son los que dan los criaderos. Entonces, la empresa se llama Pilgrims. Da un criterio de conversión de alimentos entre el con mayor peso alcanzado con menor alimento consumido, y hacen el cálculo con lo que vemos en las dos tablas en la parte inferior, que son dos tablas del mes de diciembre y el mes de enero. Es una tabla de 100 datos. Cada dato corresponde a la conversión de alimento de cada uno de los criaderos de pollos y cuál fue su dato de conversión al momento de hacer el pesado de cada lote que entregaron de aves. En este caso, en la actividad, estas casillas que están aquí estaban vacías. Nos pidieron ponerlas dentro de valores que sean adecuados pues a la tabla, y con esos valores, después de insertarlos, vamos a dar inicio a la actividad, que se basa en cuatro puntos. El primer punto nos dice que es hallar la tabla de frecuencia de las dos tablas ya antes vistas. Entonces aquí, para poder hacer una tabla de frecuencia, necesitamos como mínimo tres valores o tres cálculos. Uno, que es determinar los intervalos de cuántos intervalos va a tener una tabla. Entonces eso lo hallamos. Hay dos formas de determinarlo. Uno sería por el criterio de Sturges y otro, si no estoy mal, por el criterio de Kaiser. Yo me decidí por el criterio de Sturges, donde el intervalo lo tienen como la letra K, y este es el resto de la ecuación. 1 más 3,332 por el logaritmo de n, que n viene siendo el número de datos. Entonces, hacer esta conversión nos arroja un valor de 7,64, 7,664, y hacemos un acercamiento al valor, que sería 8, porque no podemos hacer intervalos con decimales. Como segunda medida, determinamos el rango, que es el dato mayor y dato menor. Inspeccionamos cuál es el dato mayor y cuál es el dato menor. Hacemos la resta y nos arroja cuál es el dato, que en este caso es 0,0169. Y en el tercero, la amplitud o tamaño de la amplitud de cada intervalo, o sea, cuántos datos, o sea, qué datos van a estar dentro de cada intervalo. Entonces, la amplitud es igual al rango sobre el número de intervalos. Y este valor nos sirve para arrojar el rango de los valores límites, de límite inferior y superior de cada intervalo. Pasamos ya a la creación de las tablas. Entonces tenemos, acá mejor, un poco más grandes. Tenemos, como nos dio 7.66, lo acercamos a 8, o sea, quiere decir 8 intervalos. Estamos hablando de la tabla de diciembre de 2017. Límite inferior, límite superior. Iniciamos con el límite inferior, que en este caso sería 0,1013.
dentro de la tabla que nos entregaron desde el 2017. Entonces, a ese límite inferior le vamos a sumar el valor que nos dio de la amplitud, este valor acá. Ese lo sumamos y con eso hacemos el primer rango del primer intervalo. Al sumar esto más la amplitud nos arroja este valor acá. Y así sucesivamente. Entonces tomamos este último valor, lo bajamos acá y le sumamos la amplitud. Y así sucesivamente hasta el intervalo número 8. Este corchete y este paréntesis acá quiere decir que al momento cuando vayamos a hacer la marca de clase, cuando vayamos a ver la frecuencia absoluta, que son los datos que hay dentro de este rango, quiere decir que tomamos, por ejemplo, en el intervalo 1, desde valores que se encuentren desde 0,1013 hasta 0,1033. No tomamos el valor del 1034, lo tomamos pero en el intervalo siguiente. La marca de clase es el punto medio de cada intervalo. Obviamente hacemos una suma acá, dividimos entre 2, sacamos este punto medio. 4. La frecuencia absoluta son los valores que están dentro de cada rango del intervalo. Entonces, vamos allá a la tabla que nos entregaron inicialmente y ahí encontramos los valores que se encuentran dentro de ese rango del intervalo. Para hallar la frecuencia absoluta acumulada, sumamos la frecuencia absoluta más la frecuencia absoluta siguiente. De acá de frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta acumulada más la frecuencia absoluta del otro intervalo, del siguiente intervalo, nos da la otra y vamos acumulando hasta que esto al final nos debe dar 100, que es el 100 o el número de datos en la tabla que les tocó. En este caso son 100 datos, en el último intervalo se han en octavo debe dar 100. La frecuencia relativa es tomar la frecuencia absoluta y dividirla entre el número de datos. Entonces nos arroja estos valores. Y la frecuencia relativa acumulada es igual a la frecuencia absoluta acumulada. Vamos haciendo el mismo conteo, la 0,04 más 0,21 y vamos acumulando los datos hasta que nos arroje este valor acá. El porcentaje es tomar esta frecuencia relativa y multiplicarla por 100. Y esto nos dice el porcentaje de cada uno de los intervalos. Entonces aquí ya tenemos construida la tabla de frecuencia para 2017. La frecuencia para la tabla de frecuencia también para el 2018 es similar, los pasos a seguir. También nos da 8 los intervalos, un poco diferente acá el rango y obviamente también un poco diferente la amplitud de cada intervalo. Creamos aquí cada tabla así como se mencionó anteriormente y podemos hacer el mismo procedimiento. Como segundo punto dentro de la actividad tenemos el cálculo de las medidas de tendencia central. Y hay que hacer el cálculo de estas medidas dentro de métodos, porque hay dos métodos para datos agrupados y no agrupados. Entonces, dentro de cada método hay varias medidas. Medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición. Entonces, dentro de las medidas de tendencia central encontramos la media, la moda y la mediana. Entonces, aquí vamos a hacer el cálculo de cada una. Y lo escribe. Estamos haciéndola para cada tabla, o sea, empezamos con diciembre de 2017. Media aritmética para datos no agrupados. La media aritmética es el valor
de promedio de todos los valores que se dieron de los datos que se dieron dentro de la tabla. La suma de cada uno de los valores, no lo coloqué aquí obviamente porque son muchos datos, sobre n, que es el número de datos que hay en la tabla, nos arroja esta media. La media, pero para datos agrupados, tiene otro tipo de ecuación para realizar. Ya por cada uno de los intervalos, entonces se multiplican la frecuencia absoluta acá por la marca de clase de cada uno de los intervalos. Luego se suman todas esas y se divide entre el número de datos. Aquí hicimos el procedimiento de cada una en sumatoria, el cociente aquí sobre 100 y nos arroja la media para datos agrupados. Luego la mediana para no agrupados, que es el número total de datos, se calcula dando el número total de datos más 1 dividido de 2. Entonces ahí encontramos, son 100 datos más 1, 101 sobre 2, 50.5. Y esta es la posición dentro de la tabla. Tendremos que hacer un recuento dentro de la tabla. ¿Cuál es el que está en la posición 50? La 51. Obviamente no podemos contar esto como 50.5, un valor 50.5. Y ahí nos arroja que la mediana de esa tabla viene siendo esto. O sea, este es el valor que está dentro de la tabla en el punto central. Y obviamente tomando la tabla y organizándola de forma ascendente o descendente, da lo mismo la media. Debe estar siempre este valor. Pasamos a la moda para datos no agrupados, que la moda viene siendo los datos que más se repiten dentro de la tabla. En ocasiones encontramos datos que se repiten la misma vez, entonces lo llamamos bimodal. Tenemos dos datos que se repiten, estos dos. Con esto ya tenemos aquí el dato de la moda pues, para datos no agrupados. Y en la moda para datos agrupados tenemos que aplicar esta siguiente ecuación y tenemos que hacerlo para cada moda. Entonces el límite inferior, y calculamos cada de 1, de 2. De 1 nos ubicamos en el límite inferior y ubicamos en la parte de la frecuencia absoluta inmediatamente anterior a la frecuencia absoluta mayor. La frecuencia absoluta mayor, en este caso de diciembre, viene siendo 21, que está bimodal, como vimos ahorita. Entonces la frecuencia absoluta anterior viene siendo 16 y la posterior 11. Y hacemos los cálculos que allá abajo nos describen. Después tomamos el valor de la amplitud, que ya lo habíamos calculado arriba para hacer la tabla de frecuencia. E integramos todos esos datos, todos esos valores y nos arroja esta moda. O sea, hacemos el mismo procedimiento para la segunda moda. Tomamos el valor, el límite inferior de esta moda, o sea, el valor que más se repite en la tabla de frecuencia, 21. Y ubicamos la frecuencia absoluta anterior y la inferior para hacer lo mismo. Nos arroja también acá otro valor de resultado de la segunda moda. Ya nos pasamos a las medidas de dispersión. Después de ya haber desarrollado la media de tendencia central, pasamos a las medidas de dispersión. Iniciamos con el rango,
que el rango es sencillamente el valor mayor menos el valor menor. Esto nos da el rango que tiene toda la tabla, hablando obviamente del 2017, diciembre de 2017 hasta ahora. La varianza es la cercanía de cada dato con respecto a la media. Entonces hacemos estos datos. Este es la sigla S al cuadrado de la varianza. N, que viene siendo el número total de datos. MC, marca de clase de cada intervalo menos la media. Y hacemos todo el desarrollo y lo que hacemos acá. Aquí un error, no son signos positivos sino signos negativos. Tendré la oportunidad de corregir luego. Aquí va la aclaración para no tener confusiones. Luego pasamos a la desviación estándar del mismo mes, y es la concentración de datos alrededor de un valor estándar. Tomamos que es S, la desviación estándar, y le hacemos la raíz cuadrada a la varianza y nos da este valor. Luego ya hicimos las medidas de tendencia central, hicimos las medidas de dispersión, ya pasamos a las medidas de posición, en donde establecemos acá los cuartiles, si lo podemos expandir más a deciles o percentiles, pero vamos a hacer el ejercicio con cuartiles. Identificamos el cuartil 2 inicialmente con la mediana. O sea, ya hacemos una línea donde ponemos el valor límite inferior y límite superior. Ya sabemos de antemano que son estos valores. Entonces, si sabemos que la mediana es el valor central de la tabla, entonces acá está nuevamente los cálculos en qué posición, y nos arroja, hacemos el conteo, pero ya que la mediana es esta. La escribimos aquí, o sea, este cuartil 2 es la mediana. Nos falta hallar el cuartil 1 y cuartil 4. Cuartil 3, perdón. Aquí tengo otro error. Entonces, para hallar cada cuartil, entonces la ecuación a aplicar es 1 más n, que es los valores totales, que son 100, sobre 4 nos da 25. Está en la posición 25. O sea, el cuartil 1, el valor del cuartil 1 es la posición 25 dentro de la tabla. El cuartil 3 es el valor 75 dentro de la posición 75 dentro de la tabla. Vamos a la tabla y nos traemos que el cuartil 1 es este valor, cuartil 3 es este valor. Los anexamos acá a la tabla, y el cuartil 1 y ya tenemos el cálculo de cuartil, que nos arroja que 3 valores que se distribuyen en un conjunto de datos de 4. Nos separan aquí en 4 la tabla, una línea. De las medidas de posición, donde estamos haciendo el cuartil, permiten conocer la ubicación de puntos dentro de la distribución que no son datos centrales. Entonces, con esto hacemos referencia a que de este punto límite inferior hasta el cuartil 1 están el 25% de los datos. Del límite inferior al cuartil 2 está el 50% de los datos, hasta acá el 75% de los datos en el cuartil 3, y obviamente acá entre este límite inferior y el límite superior están el 100% de los datos. Estos cálculos acá son lo mismo de los cálculos de diciembre de 2017, sino que acá se refieren a enero de 2018. Damos la mediana para datos agrupados, para no agrupados, la moda, valor que más se repite,
nuevamente seguimos haciendo la moda para datos agrupados, las medidas de dispersión. Acá también tuvo otro error. También debo corregir este valor aquí. La desviación estándar. Y también llegamos hasta las medidas de posición de los cuartiles. Lo que acabo de explicar. Los valores aquí cambian, obviamente, es otra tabla. La mediana también. Y ubicamos el cuartil 1 y cuartil 3 respectivamente. Nos piden hallar, nos ponen un punto, el punto número 4. Nos mencionan cuánto dinero debería pagar la empresa si lo que está encima de la moda paga la empresa 7.39 centavos por libra y los que están por debajo de la moda 4.05 centavos por libra. Entonces eso es solo para calcular las libras por libras. Entonces si cada uno de los creadores entrega 20.000 pollos y cada pollo tiene un peso de 4.5 libras, obviamente hay que multiplicar este valor por las 4.5 libras y después por los 20.000 pollos. Entonces para 4.5 lo que están encima de la moda y 4 libras para los que están por debajo de la moda. Entonces es hacer el cálculo total de cuánto tiene que pagar la empresa y vamos a hacer un desglose completo. Empezamos con diciembre. Entonces número de criaderos. Entonces en diciembre sabemos que es bimodal. Entonces buscamos los valores que están por debajo de .1038. Yo hice el reconteo y me dieron 13 valores son los que están y los demás, obviamente 87 valores son los que están por encima de la moda, o sea, por encima, perdón, al contrario, los que están por debajo de la moda, o sea, por debajo de .1037 y los que están por encima de .1038. Me dan estos 10.13. Entonces, ¿qué hacemos? Pago por unidad. Cuando están por debajo de la moda sabíamos que es 4.05 centavos por libra. Entonces lo multiplicamos por 4 libras, que es lo que nos menciona acá abajo. 4 libras que están por debajo. Acá también por debajo. Nos arroja este valor. Por pollo. Después lo multiplicamos por 20.000 pollos. Nos da este valor. Y lo multiplicamos por el número de criaderos. En este caso son 13 criaderos. Y nos da un valor de 4.212.000 dólares. Para los criaderos que estuvieron por debajo de la moda. Hacemos lo mismo, obviamente cambiamos acá el valor de centavo por libra, el número de libras y también acá cambiamos el número de criaderos y nos arroja un valor obviamente más superior porque hay mayor población de criaderos por encima de la moda. Hacemos la suma entre estos dos valores para ver el total a pagar de la empresa y tenemos este dato acá. Hacemos lo mismo para enero, para el otro enero de 2018. Acá solamente tenemos una moda. Hacemos el recuento de datos, cuáles datos están por encima y por debajo de esta moda. Entonces por debajo están 75, por encima 25. Y hacemos lo mismo de cuánto cuestan, cuánto tiene que pagar la empresa Pilgrims por cada criadero, todos los criaderos en total. Entonces acá 4.05 por lo que están por debajo de la moda, acá por los que están por encima, lo multiplicamos por 20.000 en ambos lados y después por el número de criaderos, nos arroja este valor, sumamos los dos valores totales y ahora tomamos este valor total de enero y tomamos el valor total acá de diciembre, que se nota obviamente que la producción de pollo
de pollos, de aves de los criaderos fue muchísimo, muy alta en el mes de diciembre que en el mes de enero. Bueno, pero esos son ya anotaciones que salen de todos estos datos que hemos hecho. Se suman y este es el valor total a pagar de la empresa Pilgrims en solamente esos 2 meses. Muchísimas gracias. Hasta pronto.